El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. En junio del 2018, 12 niños de un equipo de fútbol y su entrenador quedaron atrapados por varios días en una cueva inundada en Tailandia. Sus vidas corrían peligro y era necesario actuar de manera inmediata. Para poder rescatarlos, fue necesario la ayuda de varios buzos expertos para conducirlos al encuentro de su libertad y nueva oportunidad de vida. Al llegar a su destino, ya no eran necesarios sus guías. En la clase de hoy hablaremos cómo la ley de Moisés sirvió en su momento como guía para conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe, la cual nos hace hijos de Dios. No hay necesidad de añadir más requisitos a la salvación que nos fue dada. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Reciban un saludo de parte de su pastor, reverendo Luis Felipe Ramos Román, y de parte también de todo el equipo pastoral general y de nuestra pastora, la reverenda Hilda Robles. Una vez más, qué bueno compartir con ustedes. Hoy estaremos trabajando la lección número 11, que se titula Libres para ser fieles, y estaremos utilizando como base bíblica el libro de Gálatas capítulo 3, los versos 18 al 29, y el texto para memorizar se encuentra en Gálatas capítulo 3, el verso 29, y lee de la siguiente manera: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Y durante esta clase estaremos trabajando dos vocabularios. Uno de ellos es promesa, y en el contexto de las palabras de Pablo que vamos a estar estudiando en el contenido de esta lección, promesa se puede traducir como pacto de Dios con Abraham. También tenemos en nuestro vocabulario lo que es la justificación por la fe, y en esta clase se muestra la justicia de Dios al condenar el pecado, pero también su misericordia en perdonar a los pecadores. En la obra redentora de Cristo se conjugan ambos atributos. Así que en este día les invito a que me acompañen a buscar en sus Biblias el libro de Gálatas capítulo 3, los versos 18 al 29, para así darles lectura, y nos pueden acompañar a través de la revista El Discípulo, la lección número 11, Libres para ser fiel. Y estaré dando lectura la porción de la palabra que se encuentra en nuestra revista El Discípulo, y estaré dando lectura lo que es la versión Reina Valera. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero de Dios es uno. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. Pero antes que llegare la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo, descendientes de Abraham sois y herederos según la
promesa. Que el Señor añada bendición a esta su palabra. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor y buen Padre Celestial, te pedimos que a través de esta lección hables a nuestros corazones y que te glorifiques, Señor, de manera poderosa. Gracias por lo que has hecho y gracias por lo que harás. Y te pido que bendigas a mis hermanos y hermanas que nos escuchan a través de estos medios y permite que esta palabra, Señor, cale hondo en todos nuestros corazones. Esto lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. La clase de hoy, mis queridos hermanos, nos presenta parte de la carta a los Gálatas. Esta carta a los Gálatas fue escrita por Pablo, el apóstol, donde vemos que aquí en esta carta a los Gálatas se articuló una de sus más refinadas teologías. Y la intención de esto era refutar las intenciones de unos maestros judaizantes que querían hacer regresar a los creyentes, a los nuevos creyentes, al cumplimiento de la ley de Moisés. Sin embargo, la invitación que nos hace la lección de hoy es a que podamos reflexionar sobre el desafío que tenemos hoy en luchar contra esas tendencias y modalidades, ¿verdad?, que pretenden añadir más requisitos a la salvación, una salvación que nos fue dada. Y de igual manera vamos a estar considerando la importancia de nosotros vivir una vida testimonial donde podamos afirmar una ética y espiritualidad de altura, mucho mayor a las exigencias que tenemos en nuestro ordenamiento legal. Y también vamos a estar afirmando el poder unificador que contiene la fe en Jesucristo, y damos gracias al Señor por esa fe que nos unifica a través de Jesús. Esta carta a los Gálatas es producto de un transitar de Pablo que se da en la región de Galacia. Allí Pablo, cuando pasó por esta región, fundó algunas iglesias en ese lugar. Y parece ser que mientras Pablo se encontraba en Éfeso, una vez había visitado Galacia y estuvo allí en esa región, estando Pablo en Éfeso, le llegaron unas noticias. Y las noticias que le llegaron era que habían llegado a aquella región unos maestros judaizantes y estaban confundiendo a los nuevos creyentes con unas ideas que eran contrarias al evangelio que Pablo les había enseñado. Esto era uno de los grandes retos que se enfrentó la iglesia en ese primer siglo, donde mientras Pablo estaba junto con sus discípulos evangelizando aquellas regiones, vemos que predicaba a Jesucristo, pero a la misma vez había un sector, un grupo de judíos que habían sido convertidos al cristianismo, pero entendían que para poder ser cristiano era necesario guardar lo que era la ley de Moisés. Y esto fue uno de los grandes desafíos que enfrentó la iglesia en ese primer siglo, y a través del libro de Hechos nosotros podemos ver muchos testimonios de los conflictos que tuvo Pablo con este grupo, que era un grupo muy vocal, y ciertamente fue yendo a diferentes regiones afirmando esta doctrina que no, mis queridos hermanos, no tenía que ver nada con el evangelio que había proclamado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estos maestros estaban afirmando que para poder ser salvos había que circuncidarse, había que realizar otras prácticas del judaísmo, como era guardar el sábado, la celebración de la fiesta y de otros rituales que había en el judaísmo. Y ante esta situación entonces vemos que Pablo envía una carta a los Gálatas con la intención de alertar a estos nuevos creyentes sobre esta doctrina de error, porque era una doctrina de error. Y Pablo plantea en su carta que la función de la ley fue provisional y que perdió esa vigencia en el momento en que llega Jesucristo, el cual nosotros sabemos, mis queridos hermanos, es la culminación de las promesas de Dios. Pablo entonces vemos que plantea que la ley puede decirle al ser humano lo que necesita hacer, pero no puede darle vida. Miren qué diferencia hay aquí.
Se lo voy a volver a repetir. Pablo estaba planteándole en esta carta a los Gálatas que la ley podía decirle al ser humano lo que necesitaba hacer, pero ciertamente no podía darle vida. Por lo tanto, la ley no puede redimirlos. Solo la promesa, que es la fe en Jesucristo, la que puede dar vida y la que puede redimir del pecado. No hay otra manera. Es la fe en Jesucristo. Esa fe es la que nos puede dar a nosotros vida y vida en abundancia. Esa fe en Jesucristo es la que nos ayuda a nosotros y la que nos redime del pecado. Así que Pablo, en su argumento, estamos viendo que ataca la raíz del problema, aquello que estaba polarizando a la iglesia en aquel momento. Y el planteamiento era el siguiente: ¿qué es lo que salva? ¿La ley o la fe en Jesucristo? Este era el planteamiento. ¿Qué es lo que salva? ¿La ley o la fe en Jesucristo? Y por eso vemos entonces que Pablo comienza a hacer este argumento teológico profundo y comienza entonces a atacar aquello que estaba polarizando a la iglesia. Era necesario que Pablo atendiera esa situación. Mira, se le iba la vida a la iglesia, porque cuando la iglesia se divide y está polarizada, no puede ser efectiva. No puede realizar su labor evangelística. Por eso vemos que Pablo entonces es muy intencional y está haciendo un argumento muy sólido. Por eso que vemos que en los versículos 23 y 24, Pablo hace una ampliación de ese argumento. Y lo que está planteando es lo siguiente. Plantea de que antes que llegara la fe Jesucristo, ¿verdad? Antes de que llegara la fe en Jesucristo, el ser humano, dice, estaba sujeto temporalmente a la ley en lo que se manifestaba el reino de Dios a través de Jesucristo. Por lo tanto, la ley era algo transitorio y no permanente. Era algo transitorio. La ley, nosotros sabemos que en su momento sirvió como guía y sirvió como una guía para el encuentro con Jesucristo. Ahora, una vez ha llegado a la fe, no faltaba estar bajo la cobija del guía que era la ley. Por eso es que vemos que los versículos 26 y 27 presentan la fe en Jesucristo como esa gran unificadora de todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios. Y esa unión está cimentada no solamente en la fe en Jesucristo, sino en el bautismo también. Y en aquel tiempo se daba testimonio de la unión con Cristo mediante el acto del bautismo. Y el bautismo era un evento público. Cuando una persona se convertía al evangelio, al cristianismo, el evento que se daba era un bautismo, y era un bautismo público. Y esto era la señal a todos los que estaban allí presenciando de que esta persona se unía a esta nueva familia. Esta nueva familia donde todos somos hijos de Dios. Aquellos que han creído en Jesucristo, todos son hijos de Dios. Por eso vemos que Pablo utiliza en estos versículos esta imagen de la vestidura. Y lo hace lo hace muy intencionalmente, porque era muy conocido en ese contexto cultural de Galacia el asunto de las vestimentas, porque en aquel tiempo habían unas creencias religiosas que cuando las personas practicaban la misma, se ponían cierta vestimenta que los identificaba. En este caso, Pablo utiliza esta imagen para darle un significado superior a la vestimenta que se adquiere, ¿verdad?, a través del bautismo y la fe en Jesucristo, porque somos revestidos de Jesús, de esas vestimentas de nuestro Maestro, y lo hacemos a través de esa fe y también de ese bautismo cuando lo hacemos de manera pública. Por lo tanto, cuando se añade un creyente o una creyente al cuerpo de Cristo por medio de la fe y por medio del bautismo, pasan a ser hijos de Dios. Ya no hay distinción, como dice el texto, entre judío o griego, entre esclavo o libre, entre hombre o mujer, porque todos somos uno
en Cristo. Qué hermoso esta palabra. Qué hermoso es saber que somos uno en Cristo cuando nos añadimos, ¿verdad?, a través de la fe y el bautismo. Y este argumento que presenta Pablo es crucial, es importante, ya que a través de él, a través de este, ¿verdad?, argumento, Pablo lo que está haciendo es rechazando cualquier intento de estos maestros judaizantes que querían introducir estas ideas, ¿verdad?, o estos rituales complementarios a una fe cuyo anclaje, mis queridos hermanos, unificador, es la fe en Jesucristo. Ese es nuestro único anclaje. Una vez nosotros hemos estudiado estos versículos de la clase, la pregunta que nos debemos hacer es la siguiente: ¿qué situaciones podemos ver en nuestros días que recrean de alguna manera las ideas y actitudes que asumieron aquellos maestros judaizantes de la época? ¿Qué situaciones podemos ver hoy en nuestro día? Yo sé que usted y yo hemos visto muchas cosas. Y hemos visto muchas cosas, mis queridos hermanos, que se le han querido añadir al Evangelio. Y en aquel tiempo, los maestros judaizantes lo que querían añadir era, ¿verdad?, a los gentiles convertidos, ¿verdad?, que se habían convertido al Evangelio, era que se circuncidaran como un requisito para la experiencia de vida evangélica. Mire eso. Y haciendo, ¿verdad?, en aquel momento del Evangelio, uno complicado porque cuando leemos el texto bíblico, ¿verdad?, vemos el asunto de la ley y vemos que guardar la ley era compleja. Así que estas personas, estos maestros judaizantes, estaban haciendo de algo sencillo, como lo es el Evangelio, algo complicado. Y miren, mis queridos hermanos, la experiencia del Evangelio es una simple. Se trata de creer. Y usted sabe qué es lo más hermoso de creer. Lo más hermoso de creer es que todo el mundo puede creer. Mire, desde un niño hasta un adulto. Desde un adolescente y joven hasta un anciano. No hay edad para creer. Así que todos podemos creer. Sin embargo, esto nos presenta un gran reto para la iglesia de hoy en día. Porque para poder creer es necesario entender. Por lo tanto, tenemos que comunicar el Evangelio de manera, mis queridos hermanos, que todo aquel que escuche entienda que tiene necesidad de Dios. Por eso el Evangelio de Jesucristo debe ser uno sencillo, pero con gran relevancia en cada ser humano. Tiene que ser relevante a la vida de cada persona. ¿Por qué entonces complicar el Evangelio? ¿Por qué complicarlo? Y déjeme decirles que este asunto cobra mayor importancia cuando vivimos en medio de una sociedad donde el culto a la persona y sus posibilidades se convierte en modelo central de la vida. ¿O acaso usted no se ha dado de cuenta? Cuando ve la televisión, cuando ve las noticias, cuando ve las redes sociales, es un culto a la persona, a sus posibilidades, y vemos que ese culto a la persona se convierte en ese modelo de vida. Es el modelo que todo el mundo debe seguir, y eso es lo que tratan de vendernos. Y tristemente, mis queridos hermanos, tristemente esta ideología ha entrado con cierta sutileza en algunas comunidades de fe donde de alguna u otra manera se idolatra un estilo de líder o se idolatra su estilo de vida, donde si no se alcanza tal y cual cosa o si no se tiene tal y cual cosa, miren, eso significa que no estamos viviendo o experimentando el verdadero evangelio. Cuidado con eso, porque si hacemos eso o si pensamos eso, estamos reduciendo la experiencia del evangelio solo a alcanzar las cosas visibles y a obtener cosas materiales. A tal punto que si no se experimenta lo tangible, es porque no hemos creído, o simplemente, como quizá algunos pueden afirmar, es que nos falta la fe. Otro asunto que atiende Pablo es el intento de volver a los rudimentos de la ley. Y Pablo plantea que, aunque la ley no contradice a las promesas de Dios ya en la fe en Jesucristo, esta ley, miren,
fue superada. Por lo tanto, el creyente tiene que vivir una ética y una espiritualidad que lo haga actuar con responsabilidad, miren, en bienestar de la sociedad. Que aunque nosotros nos orientamos, ¿verdad?, por las leyes y los contratos sociales, el amor de Dios nos mueva a vivir con mucha más exigencia de lo que requieren, obviamente, las leyes y las normativas legales que nos rigen. Es esa exigencia, mis queridos hermanos, la que nos conduce a cada uno de nosotros a vivir una fe de altura. Una fe que nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres del yugo de la ley y libres del pecado. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? Miren, esa exigencia de vivir una fe de altura, lo que nos hace es que nos reta. ¿Y cuál es el reto que nos hace? Bueno, nos hace un gran reto. Y es el reto del llamado a alcanzar a otros y a otras en esa liberación. Ese es el llamado que el Señor nos hace hoy como iglesia. Por eso es que afirmamos que somos libres para ser fieles. ¿Fieles a qué? A esa encomienda. ¿Fieles a qué? A ese llamado de alcanzar a otros y a otras en esa liberación. Esa liberación que, miren, usted y yo alcanzamos a través de esa fe en Jesucristo. Hoy el Señor nos invita a que juntos participemos de esta experiencia de liberación. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.